¿Quién es Toxin? En 5 datos rápidos que debes de saber antes de ver la película de Venom 3. Número 5. El origen de Toxin. Resulta que Carnage se dio cuenta que estaba a punto de dar a luz a otro simbionte y obviamente esta idea no le gustaba absolutamente nada. Y además que sentía que este nuevo simbionte realmente amenazaba su existencia. Y también al mismo tiempo Venom se dio cuenta de esto e intentó convencer a Carnage que lo dejara, en este caso, criarlo y entrenarlo como un nuevo simbionte aliado y socio. Así es que en el momento del parto Carnage realmente ya no pudo matar al simbionte recién nacido, dado que se encontraba demasiado cansado por el parto, por lo que decidió implantárselo al oficial de policía Patrick Mulligan y ya después regresar a matarlo. Y así fue, regresó algunos días después a intentarlo matar, pero realmente no pudo hacerlo porque se encontraba demasiado débil por lo del parto. Y hasta aquí la cosa estaba muy bien, pero resulta que hubo un giro inesperado. Número 4. Sorprendentemente, Carnage y Venom se unieron en una alianza temporal para poder matar a Toxin. Y seguramente aquí te preguntarás, ¿y eso por qué? Y esta razón también explica por qué Toxin se comporta de una manera diferente a otros simbiontes. Y esto es porque cada 1000 generaciones nace un simbionte con una pérdida de memoria genética que es básicamente una especie de amnesia simbiótica. Así que esta cría debe de recibir una enseñanza de un simbionte más viejo para corregir el problema o en este caso ser destruido. Pero dado de que este simbionte fue justo después de nacer abandonado, realmente nunca aprendió a ser un simbionte verdadero, lo que lo convierte en un peligro para todos los simbiontes y de paso para la humanidad también. Bueno, eso pensaba Venom, pero al final de cuentas fueron derrotados por Toxin y por el huelemoles del Hombre Araña que entró a ayudarlo. Y fue ahí donde Venom se dio cuenta que realmente Toxin era un buen simbionte, dado que al unirse al oficial de policía realmente actuaba como superhéroe y no como un villano psicótico como su padre. Número 3. Y ya desde ahí Toxin se convirtió en una especie de héroe ayudando a Spider-Man y a los Vengadores, sobre todo en este caso a reunir muchos de los convictos fugitivos de la balsa, como el villano King Cobra, Worker, Answer y también el que se convirtió en su villano, diríamos así, número 1 fue precisamente Razor Fisk. Sí, el mismo que vimos en la película de Shang-Chi. Y hasta aquí todo iba muy bien, pero desafortunadamente Pat Mulligan fue asesinado por Blackheart, es decir, el hijo de Mephisto. Número 2. Y el simbionte Toxin se vio obligado a unirse a Eddie Brock para luchar contra Venom, con el cual estuvo unido y trabajando algunos años, pero después se combinó con otros 2 simbiontes para poder detener al demonio Chotón, sí, el mismo del Darkhold. Y aquí parecía que realmente ya había muerto, pero resulta que años después nos enteramos que Toxin sobrevivió a este encuentro, pero se encontraba bastante débil, al menos lo suficiente para que la llegada del dios Null no tuviera ningún efecto en este simbionte. Y luego se unió sorprendentemente a un adolescente llamado Brent Walters, quien fue precisamente quien lo salvó, donde se mantiene actualmente. Y número 1, y en cuanto a los poderes, Toxin tiene los mismos poderes de Venom y Carnage, pero a un nivel superior, incluyendo también los colmillos venenosos de Venom y el estiramiento y deformación de Carnage. Lo único diferente es la habilidad de rastreo, dado que Toxin puede rastrear cualquier persona o cualquier simbionte simplemente con detectar su olor, muy similar a los perros. Y dado que este tema te recomiendo este video si estamos cansados del género de los superhéroes. Descubre la verdad. Nos vemos en el siguiente video. Bye.